En el último par de episodios empezábamos una serie en la que veíamos lo importante que es y será el mercado de derivados para una revalorización explosiva del precio de XRP. Cuando la crisis de liquidez que está viviendo el sistema legacy, el sistema monetario actual, antiguo, arcaico, caiga en cascada. Y antes de analizar las fases que generará este efecto dominó y los precios que podría alcanzar XRP y los otros tokens de infraestructura, debemos responder a preguntas como ¿con qué rapidez pivotan las instituciones hacia XRP cuando las garantías de derivados empiezan a fallar? ¿Y qué porcentaje de los flujos migra hacia XRP y por qué tendría que hacerlo en primera instancia? Sé que muchos de vosotros queréis solo hablar del precio, de a cuántos meses puede estar XRP a $1000, por ejemplo. Pero creedme que no tenéis que hacer ningún cálculo. Solo con tener un poco de XRP y algunos otros tokens de infraestructura que analizo en la comunidad, y esto lógicamente no es consejo de inversión, ¿vale? Solo con tener un poco, si entendéis lo que estoy explicando en los últimos episodios, veréis que cuando todos estos eventos sucedan, pocos tendréis que preocupar de vuestras finanzas anymore, porque no tendréis que vender XRP, pasaréis a ser rentistas de XRP, os sentaréis a la mesa con las instituciones. Mirad, si os pareció una locura que los 27 billones de valor atrapados en cuentas Nostro Vostro, estas cuentas prefinanciadas de los bancos que con el sistema actual deben tener en cuentas de otros países para hacer frente a tus transferencias y a sus transferencias, ¿no? Si le mandas dinero a Brasil, tu banco tiene que tener ahí en Brasil ya dinero prefinanciado, congelado, esperando a ser usado. Pues si os pareció una locura que todo este dinero vaya a pasar por XRP y lo haga revalorizarse a precios tan estratosféricos comparado a cómo está hoy, entonces os parecerá aún más locura, una insensatez casi, entender que las Nostro Vostro solo son una pequeña piedra en el camino de la revalorización, del repricing, porque esto es lo que es un reset monetario, es una revalorización de activos cuando en un cambio de paradigma pasamos a valorar distinto los activos del viejo paradigma. Del rollo, bueno, estamos en un nuevo paradigma y ahora las carreteras, la infraestructura es distinta. Por lo tanto, este activo que hasta ahora estábamos valorando como retail pasa a ser valorado como institucional, como infraestructura. Lo digo muy en serio. Cuando la descongelación de las Nostro Vostro ocurran como primer peldaño, primera fase, la mayoría ya habrá vendido. Y solo los que nos quedamos pacientemente a ver cómo el valor del mercado de derivados fluye a XRP y los tokens de infraestructura, seremos los que recojamos los frutos de toda esta paciencia e información que aprendemos en Macroespeculador. Simplemente porque el mercado de derivados es el más grande del mundo. Estamos hablando de cuatrillones. Pues bien, solo un 10% de este mercado, 200 billones sería el 10% de cuatrillones, ¿no? Aproximadamente, pasando por los tokens de infraestructura. No solo es posible, sino que es incluso conservador que sea un 10% de valor, 200 billones, 10 veces más de los 27 billones de las Nostro Vostro, ¿no? Por eso, aunque veremos las cuentas y los números que les gusta tanto a la gente para ver cuánto puede valer XRP, lo veremos en el siguiente episodio, pero hoy es igual de importante porque entenderéis las distintas fases a las que debemos prestar atención para saber que todo esto se está desarrollando, como lo hemos estado diagnosticando. Y lo vemos hoy aquí, en otro episodio de Mi Lado Macroespeculador. Donde nos quedamos en el último episodio es que si los derivados no pueden cubrir las margin calls, cuando te dicen, oye, que tienes que poner más garantías, entonces el sistema está en peligro existencial. Esto nos quedó claro, porque los derivados no son simplemente otro mercado, no, son el esqueleto monetario de las finanzas globales. Tenemos swaps de Forex, swaps de tipos de interés, los swaps son básicamente los contratos a corto plazo, ¿no? Pero también futuros de commodities, ya sabéis, materias primas tipo petróleo, oro, trigo, cobre, opciones, tenemos derivados de crédito, de hecho estos contratos que transfieren el riesgo de impago de un deudor a otra parte, estos derivados de crédito fueron los protagonistas de la crisis de 2008. También tenemos en este mercado derivado financiación colateralizada, que son pues, préstamos respaldados por activos que se ponen como garantía, ¿no? Todo esto, todos estos mercados, de este mercado de derivados, depende de la liquidación continua de garantías. Si
las margin calls fallan, cuando te exigen poner más dinero o más colateral porque el valor de tu posición ha empeorado y no puedes, ¿quién entra en riesgo máximo? Pues las cámaras de compensación, es decir, las llamadas clearing houses, que son estas entidades que ya aprendimos que son, ponen en medio de cada operación de derivados, se ponen ellos mismos, ¿no? Para cubrir, como para garantizar que todas las partes cumplen, ¿no? Claro, si dos empresas hacen una apuesta enorme sobre, el precio del petróleo, ahora que estaba en boca de todos, dentro de 6 meses, dicen, vale, vamos a apostar este precio de petróleo en 6 meses, pero en vez de fiarse la una de la otra, tú dices que estará más alto, yo digo que estará más bajo, en vez de fiarnos uno de otros, ambas depositan garantías en una tercera parte neutral. Estos son las cámaras de compensación, ¿vale? Que hacen de esta tercera parte. Hacen como, digamos, de árbitro con caja fuerte. Claro, si una parte quiebra, la cámara absorbe el golpe. Por esto exigen colateral inmediato, ¿no? Pero entonces, si estos árbitros, esas cámaras de compensación están en riesgo, los grandes bancos emisores también están en riesgo, porque son los que emiten los derivados y no pueden estar usando colateral que no tienen, ¿no? Entonces lo que pasa es que el mercado de divisas, Forex, se congela. Lo que pasa también es que los mercados de bonos del tesoro se desestabilizan. Los mercados de financiación también se congelan. Y esto es lo más parecido a un paro cardíaco global que el sistema financiero puede experimentar. Y los miembros de la alianza, nuestra comunidad privada, saben bien que hacemos constantemente la analogía de que XRP será el corazón en este cuerpo humano que será el nuevo sistema monetario. Pues esto sería el paro cardíaco. Tienes un ataque del corazón y necesitas que te resuciten y entonces eres una nueva persona, eres un nuevo sistema monetario. Así que entendéis aún mejor la analogía, ¿no? Es en ese momento cuando ideología desaparece porque solo podemos sobrevivir con corazón, ¿no? Con la autopista. El órgano principal de transporte de la liquidez es la autopista. Y ahora, como digo, estamos yendo con las carreteras de arenas del pueblo. Entonces, los 27 billones, con B, en cuentas nuestro vostro, de las que hablábamos hace un par de episodios, unos cuantos más, en el episodio concretamente 129, se convierten en solo el primer, entre comillas solo, ¿no? Porque es el primer flujo de emergencia que fluye de un día para otro hacia XRP. ¿Por qué? Porque esos 27 billones ya están asignados, ya están sentados esperando, ya están reconocidos como liquidez, pero no son móviles, no se pueden mover, están en estancos donde el agua está completamente sin ningún tipo de movilidad. Cuando el sistema se ahoga, el primer instinto no es crear nueva liquidez, sino que es liberar la liquidez atrapada. Y la única forma de liberarla es moverla a autopistas que no requieran prefinanciación. Eso significa liquidación en tiempo real. Forex atómico, ¿no? Intercambio de divisas que se ejecuta de forma completa, instantánea, sin pasos intermediarios. También movilizar este colateral instantáneamente, ¿no? Sin cuentas nuestro vostro, sin retraso en el sistema actual donde los bancos se envían dinero a través de intermediarios, cada uno con su propio proceso y su propio tiempo y sus propias reglas y todo esto, lo que llamamos banca corresponsal, vamos. Esto es exactamente lo que proporcionan las autopistas tipo XRP y el motivo por el que será implementado y el motivo por el que llevan muchísimo tiempo planeando todo esto para resolver este problema. Así que sí, los 27 billones se convierten en volumen que fluye, que si dividimos entre velocidad este volumen y supply utilizable, entonces es lo que nos dice el precio por token, por cada XRP con revalorización inmediata, no en años, no en meses, sino en días, desde que este proceso de estos eventos empiezan, ¿no? Solo eso nos lleva ya a unos entre 2.000 y 4.000 dólares por token, por XRP. Por unidad, ¿vale? De la noche a la mañana cuando empiezan estos eventos. ¿Con qué rapidez pivotan? Pues en una crisis de garantías de derivados, en este mercado que es la columna vertebral de todo el sistema monetario. La velocidad no es opcional, es supervivencia. Y ahora toca hablar de cuáles serían las fases, ¿no? La fase 1, la fase 2 y la fase 3, y cuándo se activarían estos relojes donde veríamos la revalorización, el repricing, de forma absolutamente abismal, increíble y parabólica. Pero antes de continuar, si te interesa seguir destapando el entramado con el que los bancos centrales y la infraestructura institucional están ejecutando el reset monetario, entonces no te puedes perder episodios como este. Y para no perdértelos, suscríbete gratis a mi newsletter con el enlace que tienes en la descripción, es el primer enlace, porque es el único sitio, mi newsletter, donde aviso de mis análisis. Y si vas en serio con la especulación de ciclos, quieres unirte a la Alianza, nuestra comunidad privada de macroespeculadores con información confidencial con la que aprenderás a posicionarte antes de que el público entienda
lo que nosotros ya hablamos con meses de antelación. Tienes el enlace también en la descripción. Entonces, como hemos podido ver, queridos macroespeculadores, las instituciones no deciden despacio, no debaten autopistas, no estudian alternativas. Así que cuando la crisis de liquidez golpea el mercado de derivados, nuestra ruta sería que la primera fase sería cuestión de horas. Porque las cámaras de compensación, estos árbitros con cajas fuertes que hacen de intermediarios que están en medio, exigirán liquidez de emergencia. Pero claro, la liquidez de las cuentas nuestro vostro están inutilizables, ¿no? Las mesas de Forex están congeladas, los recortes de repo se amplían, los bonos del tesoro caen en ventas forzadas. Aquí es cuando el pánico en esas primeras horas entra en las carnes, pero esto, como digo, solo la primera hora, las primeras horas, porque la fase 2 ocurre entre 2-3 días, entre 24 y 72 horas después de que la crisis de garantía se haga evidente. Y aquí los bancos centrales se coordinan, activan autopistas de contingencia, ¿no? O sea, sistemas de liquidación de emergencia, que lógicamente tienen preparados, pero no usan en condiciones normales. Por eso son sistemas de liquidación de emergencia, ¿no? Entonces los sistemas de colateral tokenizado por fin se abren, ¿no? Y todos volvemos a los comentarios de las redes de macroespeculador para decir, hostia, tenía razón. Y es que por fin, aquí, ya en solo 3 días aproximadamente, de 1 día a 3 días, las autopistas de liquidación en tiempo real se activan a gran escala por primera vez. No quiere decir que todo el valor de todo el mundo, de todo el sistema financiero ya esté fluyendo por ahí, pero sí en esta parte, ¿no? Aquí es donde las autopistas tipo XRP se vuelven obligatorias para el sistema, para las instituciones, no opcionales. Ya estaban construidas y ahora por fin ya son permitidas. Después tenemos la fase 3, que ocurre entre 1 y 4 semanas después de que la crisis de garantía se haga evidente. Los balances nuestro vostro quedan drenados del todo ya en este punto. Han sido cuestión de semanas, secos. Los flujos de liquidación migran, la movilidad de colateral se vuelve en tiempo real, las garantías de derivados se estabilizan. Este es el cambio irreversible que estamos esperando. Una vez que estamos en un escenario de fallo de garantías de derivados, el sistema ya no opera en base a calendarios regulatorios, a comodidad legislativa ni alineación de narrativas. Opera en mecánica de supervivencia. Mirad, por ejemplo, en 2020 durante la pandemia, en la que básicamente un nuevo pinchito que debería haber estado años y años probándose antes no ve la luz, aparece de pronto en unos pocos meses, ¿no? Ya, sí, no pasa nada, sí, os podéis pinchar todos el brazo, no pasa absolutamente nada porque estamos en una cuestión de supervivencia. Entonces, vamos a discutir aquí ahora mismo si esto fue planeado o no planeado. No lo vamos a discutir aquí, ¿de acuerdo? Es por esto que el Clarity Act, la Clarity Act del que hablamos la semana pasada, se vuelva tan relevante. ¿Por qué? Pues porque quieren dejarlo todo preparado hasta que el sistema no pueda más y la crisis de liquidez y garantías meta un puñetazo al sistema. Es un monstruo que están reteniendo para cuando lo tengan ya todo preparado. Entonces lo que pasa es que cuando más retienen este monstruo, más duro será el golpe, más enrabiado estará, más de golpe vendrá, más en shock vendrá para el sistema. Y de hecho no me extrañaría para nada que lo hicieran como ya lo han hecho en otras crisis. Primero dejan el monstruo suelto y usarlo como excusa para entonces poner la regulación de forma mucho más evidente y obvia. Algo que, hombre, si nos pasan ahora ciertas regulaciones hubiéramos discutido en otro momento. Pero como estamos en crisis hay que tomar decisiones drásticas con esto de las criptomonedas para salvarnos de la liquidez. Realmente es también el manual que hicieron en la pandemia y en otros cisnes negros autoinducidos. Esto es de política, ¿vale? Si las cámaras, volviendo a la liquidez, de compensación, estos árbitros de cajas fuertes y los bancos están en riesgo, la única pregunta es ¿qué autopistas pueden compensar valor ahora mismo? No si cada línea de legislación cripto está finalizada. Esto no les importa. Los reguladores siguen la función cuando la elección es entre colapso sistémico y usar las autopistas ya construidas, ya testeadas, ¿no? Ya probadas. Canales de XRP, colateralizar, digamos que el colateral que ya está tokenizado, ¿no? La liquidación en tiempo real. O sea, los reguladores no aprueban innovación, sino que ratifican lo que funciona.
Y esto es algo que ya hemos aprendido de otras crisis, queridos macroespeculadores. El sistema usa las herramientas disponibles como los acuerdos entre bancos centrales para prestarse divisas mutuamente en emergencias, lo que son estas líneas de swap, ¿no? La Fed tiene estas líneas de swap, ¿vale? Con el Banco Central Europeo, con el Banco de Japón, y esto será una palabra clave, Japón, ¿vale? Para lo que va a venir, y otros. Y también facilidades de emergencia, exenciones temporales y después rellena, bueno, el lenguaje legal, básicamente, una vez ha entrado esta crisis de liquidez. Entonces, la pregunta de los holders de XRP y los tokens de infraestructura es ¿qué porcentaje de flujos migra a las autopistas de XRP? Ya os digo, lo he dicho hace un momento, pero es súper relevante, siendo conservadores y estructurales, mínimo en contención de crisis de un 10 a un 20% del mercado de derivados. Esta es la cantidad que necesitaría para estabilizar las llamadas de garantía, estas margin calls, restaurar la liquidez de Forex, frenar las ventas forzadas de bonos del Tesoro y mantener solventes las cámaras de compensación. Y es que incluso un 10% de la liquidación global de derivados es masivo si lo hacen fluir, y lo harán fluir, a XRP, ¿de acuerdo? Y va a ser igual de masivo para su precio, para su revalorización. Después habrá la arquitectura post-crisis, que es bastante probable, en un 40-60%. Es decir, más adelante pasa no solo un 10% del valor de un mercado de quadrillions, sino que pasa de un 40 a un 60%. Aquí ya estamos plantados ni más ni menos que las decenas de miles por token, por unidad de XRP. Y la gente aquí discutiendo, no, es que yo entré a 3, mierda, no, es que yo entré a 2, yo entré a 1. Va a dar igual, va a dar igual. Ese 100% arriba, 100% abajo que podrías haber extraído va a ser minúsculo comparado con los que tengan la paciencia de verdad. Porque una vez que las instituciones ven liquidación en tiempo real, sin prefinanciación, movilidad de colateral instantánea, menor riesgo de contraparte, el riesgo de que la otra parte de tu operación no pueda cumplir, ¿no? Si operas a través de XRP, la liquidación es instantánea y ese riesgo prácticamente desaparece. Pues no vuelven atrás cuando ven y prueban esto, porque ya lo han estado probando, pero me refiero con el sistema real, para llamarlo así, ¿no? Y finalmente tenemos un estado estable final en el que ya el 70-90% del valor del mercado de derivados fluye a XRP. No por ideología, sino por la superioridad mecánica, porque llegados a este punto, las autopistas antiguas, las carreteras de tierras de pueblo, no pueden competir con una autopista con múltiples carriles y velocidades de 120 comparado con 40 obligatorio que tenéis que ir ahí, ¿no? Son cosas del pasado ya. Entonces, ¿por qué XRP se convierte en el salvador en este escenario? No porque sea un token especulativo, no porque sea hype, no es porque sea especulación, porque XRP no es nada de eso, sino porque liquida instantáneamente. Los de arriba lo construyeron para este cometido. Y tú apostarás en contra a lo que ellos están metiendo su dinero, porque puntea divisas de forma instantánea, porque XRP elimina las cuentas de nuestro vostro, porque moviliza colateral, porque previene el fallo de las cámaras de compensación, porque previene la quiebra de los bancos emisores de derivados, porque previene el colapso de los mercados de bonos del Tesoro. Es el único activo de liquidación neutral en tiempo real global que puede escalar a tal volumen que fluye por sus carreteras de los derivados, ¿no? Por eso es el corazón del sistema. No es el único, porque también tenemos tokens institucionales. No son todos los tokens ISO 20022, ¿vale? Algo que comparto con los miembros de la alianza, la comunidad privada que tenemos, es que hay unos pocos tokens que son las partes vitales del sistema digestivo, del sistema nervioso, del sistema del corazón, que vendría a ser XRP. O sea que hay tokens principales que tienen una función en el cuerpo humano del nuevo sistema monetario. Mirad que en una crisis el sistema no elige la mejor narrativa. Elige la única herramienta que funciona lo suficientemente rápido. Así que, macroespeculadores, en una frase podemos decir que si las llamadas de garantías de estas margin calls de derivados empiezan a fallar, las instituciones moverán el 10-20% de los flujos de autopistas de XRP en días. Ya el 40-60% en semanas y tarde o temprano pues el 70-90%, porque la alternativa es básicamente el colapso sistémico, ¿no?
Entonces, si has llegado hasta aquí, que sepas que no considero estas macroespeculaciones predicciones, sino mi diagnóstico. El diagnóstico de un sistema monetario terminal con los días contados, y lo que viene después es lo que llevan décadas preparando. El nuevo sistema no está esperando a ser construido, está esperando a ser permitido. Así que si vas en serio con la especulación de ciclos, el siguiente paso es unirte a nuestra comunidad privada, la Alianza Macroespeculadora. Siendo miembro te enterarás con meses de antelación sobre lo que el resto aún ni se imagina. Ahí comparto análisis privados, mi cartera, respondo tus consultas y tienes acceso a los chats con los demás miembros. Únete a la Alianza Macroespeculadora con el enlace que tienes en la descripción y nos vemos dentro y también en el próximo episodio abierto de mi lado macroespeculador.